Voy a compartir pantalla. Vamos a ver la clase relacionada con sonido, que vendría siendo nuestra última clase de contenidos propiamente tal. La clase de hoy tiene como título Sonido y sus características. Por lo tanto, hablaremos sobre lo que vendría siendo este concepto denominado como sonido. Veremos cuáles vendrían siendo las principales características del sonido y algunos efectos que se producen y que quizás en la vida cotidiana lo hemos presenciado. Entonces, el objetivo de nuestra clase es poder reconocer algunos conceptos relacionados a la palabra sonido, ¿cierto? Y a todas sus características, teniendo en cuenta de que el sonido es una de las, ¿cómo se puede decir? Eh, una de las formas principales que tiene también el ser humano para poder comunicarse, ¿cierto? Gracias a nuestro oído podemos escuchar diferentes tonalidades, diferentes timbres, diferentes tipos de sonido, ¿cierto? Como por ejemplo una voz, eh, poder percibir diferentes tonalidades, ¿cierto? Y obviamente también nos permite, por un lado, poder comunicarnos y por otro lado también estar alerta frente a algún tipo de peligro que nos aceche. El sonido en sí, como fenómeno físico, va a ser la sensación que provoca en nuestros oídos las vibraciones de las cosas, si se puede decir en forma base. Esto quiere decir que todos los elementos, todas las materias, todos los materiales están compuestos por átomos y partículas. Estas partículas, al generar cierto grado de vibración, van a producir una onda sonora que se va a transmitir por el aire y que va a llegar hasta los receptores para ser oído. En este caso, nuestro receptor que vendrían siendo propiamente tal el aparato auditivo. Si vemos la imagen, podemos ver a un chico que está leyendo, ¿cierto? Que está con su concentración plena y atención en su libro, sentado en un sofá, y en el medio de la sala hay una radio la cual está sonando, ¿cierto? Entonces se ven estas ondas sonoras, las cuales se esparcen rebotando, ¿cierto?, en las paredes hasta poder llegar hasta los oídos del niño y así el niño, independientemente de que esté haciendo una actividad con su ojo, va a poder estar escuchando obviamente su música. La onda sonora tiene mucha relación con lo que vendría siendo la energía, ¿cierto? Em, por ejemplo, se relaciona con lo que vendría siendo la energía electromagnética, ya que este tipo de energía necesita, por ejemplo, de un mínimo medio en particular para poder transmitirse. En este caso, el sonido se va a poder transmitir por el aire, por el viento, ¿cierto? Y también en ocasiones mediante algunas ciertas materias, ciertos objetos. Por ejemplo, un parlante, una pared o una superficie determinada. Entonces, básicamente, el sonido va a ser el efecto producido por los cuerpos cuando vibran, ¿cierto? Generando cierta forma de energía, la cual va a llegar a nuestro aparato auditivo, que vendría siendo nuestra oreja, ¿cierto? Nuestro pabellón auricular, generando esta vibración que vendría siendo básicamente un movimiento muy sutil, muy pequeño, pero también muy rápido, y va a entrar, ¿cierto?, gracias a la transmisión en el aire, produciendo un sonido determinado. Nuestro órgano auditivo va a sentir esta sensación de vibración y la va a traducir en un significado, a una significancia. O sea que la sensación en nuestro órgano del oído está producida principalmente por ese movimiento ondulatorio de las ondas, que vamos a explicar un poquito más adelante. Es importante conocer que el sonido en este caso se debe propagar por lo general siempre a través de la materia. O sea, no puede propagarse en el vacío. Esto quiere decir que si nosotros tomamos una habitación y la cual la sellamos al vacío, si nosotros tratamos de generar algún tipo de sonido en su interior, este no va a ser producido, producto de que no va a existir una materia determinada para que el sonido viaje en el espacio, si se puede decir así. Si nosotros pensamos en una Profesor, habitación determinada, dígame. disculpe, mire, lo que pasa es que mis colegas en el WhatsApp están pidiendo por favor que reenvíe el link, porque con Ya, tanto mensaje se perdió. Y en este momento usted tiene 19 alumnos
y son muchos los que exacto. están fuera de la clase y Ya. no hemos copiado Señorita, nada. Yo acabo de lo, ingresar. le puedo pedir un favor, mire, lo voy a copiar aquí el link en lo que vendría siendo el chat y le pido que usted se lo comparta a sus compañeros porque, No sé cuánto rato llevará, pero la tomé recién. ya, porque yo no tengo ingreso a ese chat de WhatsApp, ¿me entiende? Tengo un chat de WhatsApp, pero es Ya, del grupo de Seguritas PM, ya, déjenme buscarlo aquí, me parece que ahí. denme un segundito. Vamos a arreglar al tiro esto porque es importante que todos estén atentos y participando de esta última clase. Denme un segundito, lo voy a buscar al tiro y le envío ¿Está un... listo, profesor? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, es correcto. Ahora lo importante es que todos somos muchos los que no tomamos la clase del principio. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, señorita. Se lo agradezco un montón. Muchas gracias por hacerme esa salvedad. Muy buenos días a todos. Nuevamente los saludo a aquellos que se van agregando a la conversación. Vamos a hacer un pequeño retorno al inicio para que todos estén al tanto de la información conversada hasta el momento, ¿ya? Como se los comentaba anteriormente, Buenos días, el día de profesor. hoy, Paso llegando. buenos días, estimados. Les voy a pedir igual, de todas maneras, que por favor los que se vayan conectando ahora últimamente, que puedan escribir su nombre y su apellido en el chat, ¿ya? De todas maneras, al finalizar vamos a pasar la lista en voz alta para que ninguno se quede pendiente, ¿ya, estimados? Entonces, actualmente vamos a revisar lo que vendría siendo la última clase de sonido. Vamos a ver una clase relativamente cortita para poder hacer un pequeño repaso de todos los contenidos revisados durante este programa de estudio en general. Les voy a compartir nuevamente pantalla para que puedan ver la presentación. Entonces hablábamos de que el objetivo de esta clase era reconocer conceptos y características del sonido. Vimos que el sonido propiamente tal es la sensación que se provoca en nuestro oído, producto de la vibración de las cosas, que podría ser ciertas materias primas, ciertos objetos predeterminados. Por ejemplo, esta radio, ¿cierto? Tenía unos parlantes que al vibrar generaban esta onda sonora, la cual se iba a transmitir por el espacio, ¿cierto? Por esta habitación, hasta poder llegar a los oídos de este joven. Y él podría tener su atención directamente en su libro, continuar con su actividad y al mismo tiempo escuchando de un determinado sonido, gracias a nuestro oído principalmente, el cual capta la vibración, la cual se transmite en el ambiente. Básicamente el sonido se producía por la vibración de un cuerpo determinado, lo cual iba a producir una cierta forma de energía. O sea que el sonido se va a producir por una vibración, un movimiento muy pequeño, muy rápido, el cual se va a transmitir por el aire, el cual va a llegar a nuestro oído, a nuestra orejita, y nuestro sistema, en este caso auditivo, va a tomar este movimiento ondulatorio, esta vibración, y le va a dar un significado, que puede ser un sonido de un animal, de un objeto determinado, ¿cierto? Cada sonido va a tener ciertas características que también a nosotros, dependiendo de nuestro grado de conocimiento, vamos a ir a poder reconocer. Por ejemplo, el sonido de un ave, el sonido de un vehículo, el sonido de algún elemento determinado al caer por el piso, etc. Sí o sí, el sonido en este caso tiene que tener un medio para poder propagarse, ¿cierto? Para poder llegar hasta nuestros oídos o hasta los receptores de dicho sonido. Si tomamos una habitación y la sellábamos al vacío, yo dije que el sonido no se va a poder producir, ya que no va a tener un medio, una materia determinada para poder viajar, para poder transmitirse. Se dice que obviamente el sonido no es un objeto que se mueve por el aire, sino que va a ser una sensación. Ya es algo que nosotros no podemos observar, que a simple vista no podemos ver viajando o movilizándose en nuestro entorno, pero que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, le va a dar una significancia, ¿cierto? Gracias a que nuestra orejita es capaz de tomar esas vibraciones y nuestro sistema nervioso le va a entregar una interpretación.
ya sea una vibración muy pequeña, una gran vibración determinada, nuestro sistema nervioso y nuestro aparato auditivo nos va a entregar una significancia a lo que estamos escuchando. A estas vibraciones que vendría siendo, si nosotros pensamos en la forma que tiene una onda sonora, vamos a estar pensando en una ondulación que va de arriba hacia abajo constantemente. Entre más se repita esta onda, se puede decir que hay una mayor vibración de los objetos. Entre más separada esté esa onda, se puede decir que la vibración de dicho objeto determinado o dicho sonido no es tanta. ¿Ya? Y la velocidad de propagación, eso quiere decir de qué tan rápido viaja el sonido, va a depender de la materia. En este caso, por lo general, el viento, el aire es el principal sonido de transmisión, o sea, el principal medio de transmisión del sonido, pero también podemos encontrar ejemplos en donde yo puedo estar hablando con un volumen alto en una habitación y esta se puede escuchar en la habitación de al lado, por ejemplo, producto de que mi voz, el sonido de mi voz, es capaz de transmitirse o capaz de cruzar, por ejemplo, por una pared, por un elemento sólido. También es una característica que vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces, las principales propiedades del sonido son tres. O sea, vendría siendo una grande que vendría denominada como reflexión, y esta reflexión se puede dividir a su vez en dos fenómenos diferentes que por lo general a veces suceden al mismo tiempo. La reflexión se produce cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo y cambian de dirección. Y obviamente al cambiar de dirección se van a reflejar. Este reflejo se va a derivar como un eco, que es lo típico que nosotros escuchamos cuando el sonido se repite, ¿cierto? Y la reverberación. Son dos elementos que se desprenden de lo que vendría siendo la capacidad que tiene el sonido para llegar a chocar con un objeto y poder rebotar de cierta manera. O sea que si nosotros vemos la imagen de arriba, podemos ver de que las ondas sonoras de color rojo viajan hasta llegar a este objeto de color azul. Cuando entran en contacto con este objeto de color azul, cierta cantidad de ondas se devuelve, ¿cierto?, en color verde. Eso básicamente vendría siendo la capacidad de reflexión. Ahora bien, el eco vendría siendo la repetición del sonido producto de este reflejo, ¿ya? O sea, es netamente una onda reflejada. La reverberación se produce producto de que necesitamos a veces estar cerca de un objeto determinado y si nosotros observamos la imagen podemos ver de que hay una persona, ¿cierto?, en un bote y a 17 metros aproximadamente de él se encuentra esta muralla de roca, ¿cierto?, este muro. El caballero, ¿cierto?, la persona que se encuentra en el bote genera un grito, ¿cierto?, que vendría siendo las ondas de color rojo. Cuando las ondas de su grito chocan con el muro y se devuelve, ¿cierto? Se produce una mezcla entre lo que vendría siendo la onda principal del grito con la onda de rebote, que vendría siendo la onda del eco. Cuando se mezcla lo que vendría siendo el grito original y el eco propiamente tal, se produce por un determinado momento un sonido medio extraño, difícil de poder reconocer. Y a eso se llama reverberación, cuando la señal inicial, la onda inicial del grito en este caso, se mezcla con lo que vendría siendo el eco propiamente tal, que se produce cuando la onda choca en la muralla, ¿cierto? Y se devuelve. El eco entonces es el proceso donde el sonido choca y se refleja, una onda reflejada. La reverberación vendría siendo cuando la onda original se entremezcla con este eco y por un cierto periodo de tiempo se escucha un sonido totalmente diferente. El sonido, a su vez, tiene tres características principales: la intensidad, el timbre y el volumen. Ya son tres cositas diferentes que es importante conocer. En primera instancia, la intensidad es lo mismo que decir el volumen. O sea, si tenemos una gran intensidad, el volumen va a ser alto. Si tenemos una poca intensidad, el volumen va a ser bajo. ¿Ya?
dice que depende de la amplitud. Si nosotros analizamos la imagen de abajo, podemos ver estas curvas, ¿cierto? Estas ondas que van arriba y abajo que representan lo que vendría siendo la onda de sonido. Entre más grande sea esta curva, esta especie de montañita que se forma, ¿cierto? Entre más alta sea, mayor amplitud va a tener. Entre más pequeña sea la ondita, menor amplitud. Si pensamos en la imagen donde está la onda de color verde, podemos ver de que en la parte de la izquierda donde aparece este símbolo del parlante como con un volumen bajo, podemos ver que la amplitud de esa onda es pequeñita, y donde está el parlante con el volumen ya un poquito más alto, podemos comparar de que la amplitud ya es mucho más alta. O sea que entre mayor amplitud de esta onda, mayor sonido, mayor intensidad. La amplitud es una propiedad que tienen esta onda de sonido y que mide la cantidad de energía, o sea, cuánto es la vibración. O sea que entre más grande sea la amplitud, mayor también va a ser la vibración propiamente tal. En segunda instancia, la segunda característica importante del sonido es el tono. El tono, a su vez, depende de la frecuencia. Si volvemos a analizar la imagen de la onda, la frecuencia en este caso vendría siendo la separación que tiene cada una de estos cerritos, de estas curvitas. Entre más separadas podemos decir que tenemos una menor frecuencia, o sea, sí, pues, entre más separadas, menor frecuencia, entre más cortitas, mayor frecuencia. O sea que podríamos decir que si vemos la imagen de abajo, cuando se repite cada vez más rápido, podemos decir que hay una mayor frecuencia. Cuando se repite con una separación más grande, podemos decir que hay una menor secuencia, o sea, una menor frecuencia. La frecuencia de un tono está relacionada con la rapidez de la vibración, o sea, puede que la vibración sea muy lenta, entonces la frecuencia de esta onda va a ser más separada. Si la vibración de esta frecuencia es muy rápida, vamos a tener lo que vendría siendo lo que aparece en la imagen de color azul, la imagen del el sonido más agudo, en donde la onda se repite muchas, muchas veces. Entonces, el tono define si un sonido es grave o si es agudo. Si la vibración es mucha y la onda se repite muchas veces, vamos a estar hablando de un sonido agudo. Si la onda se repite con menor lentitud, con una frecuencia mucho más grande, vamos a estar hablando de un sonido más grave, o sea, un tono bajo. Y por último, la tercera característica vendría siendo el timbre. El timbre es una cualidad que va a depender netamente del objeto el cual va a producir o va a emitir el sonido. O sea que dos sonidos pueden tener la misma intensidad, el mismo volumen, el mismo tono, pero sí o sí es muy probable que tengan un diferente timbre. Esto quiere decir que dos personas pueden tener quizás el mismo volumen de voz, pueden tener el mismo tono de voz, pero aún así va a haber una diferencia entre estas dos personas. Por ejemplo, nuestras cuerdas vocales, ¿cierto? Además de la vibración que genera nuestro aparato, ¿cierto? De fonación, generan otras vibraciones secundarias que están producidas como por ejemplo por la garganta, por las amígdalas, por nuestra lengua, por nuestra boca, por la posición de nuestros dientes, por la forma de nuestros labios. Esto hace de que, por más que nuestras voces se parezcan, siempre van a ser diferentes porque el aparato del cual va a producir este sonido también siempre, siempre es diferente. También sale el ejemplo de la imagen en donde podemos ver diferentes tipos de instrumentos musicales. Aparece un diapasón, un violín, clarinete, oboe, flauta. Dice que la vocal A con la voz, una voz en un tono bajo, una vocal O con la voz también. Esto quiere decir que todos estos elementos, estos 8 elementos, tienen diferentes timbres. Cada uno, ¿cierto? Tiene su onda de sonido, tiene su amplitud, ¿cierto? Su tamaño, su altitud, y también tiene su frecuencia, o sea, su repetición de manera diferente. Todos generan un sonido, todos pueden ser escuchados, ¿ciertos? Pueden ser interpretados, pero van a ser diferentes uno del otro. Ahora, cuando nosotros escuchamos un sonido, se pueden producir ciertos fenómenos acústicos. El primero vendría siendo el efecto Doppler, ¿ya? El efecto Doppler
se refiere básicamente a un cambio de frecuencia que sufren las ondas cuando el elemento que está generando el sonido va cambiando de posición, o sea, se va en movimiento. Por ejemplo, podemos pensar en un vehículo, en un auto de la Fórmula 1, en donde nosotros, si estamos ubicados en una ubicación determinada, vamos a llegar a un momento en que vamos a percibir, ¿cierto?, un volumen, un sonido determinado de este auto, el cual va de menos a más, ¿cierto? El cual va aumentando de menos a más en relación al volumen. Y eso nosotros lo podemos interpretar como que este objeto se va acercando a nosotros. Cuando este objeto pasa frente a nosotros, nosotros podemos escuchar, percibir su sonido en su máximo esplendor. Y al mismo tiempo, a medida que este vehículo se va alejando, también este sonido va disminuyendo su volumen, su intensidad. Esto también se produce gracias a las ondas de eco, gracias a que el sonido que va produciendo este vehículo va chocando, ¿cierto? Y nos permite escuchar esta onda sonora con mayor intensidad. Si también lo podemos pensar en una ambulancia, o en un carro bombero, ¿cierto? En donde muchas veces nosotros vamos circulando por la calle, por la vía pública, y comenzamos a sentir un sonido que va aumentando, 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 ¿cierto? Hasta que llega a un pic, y al mismo tiempo va disminuyendo a medida que éste se va alejando. Básicamente eso es el efecto Doppler, que vendría siendo la capacidad que tiene una onda de ir modificándose en relación al movimiento, al cambio del movimiento. Si nosotros, por ejemplo, colocamos una radio en un determinado sector de la casa y nosotros nos vamos moviendo, cambiando de ubicación, también se sucede eso, pero en este caso se produce porque el receptor del sonido es el que va cambiando de posición. Otro efecto o fenómeno físico súper importante que tiene el sonido es su capacidad de absorción. Igual esto va a estar relacionada con el material o la materia con la cual esta onda choque. Cuando una onda llega a una pared rígida, se va a reflejar totalmente, ya que la pared no se mueve y no absorbe la energía, ¿ya? Pero esto va a depender de la materia propiamente tal que tenga esta pared. Por ejemplo, si pensamos en una pared de cemento, podemos pensar que sus partículas están tan unidas, que no van a permitir que el sonido pueda cruzar. Pero si quizás pensamos en una pared que tenga un material más ligero, como por ejemplo una madera, podemos pensar de que en este caso sus partículas puedan generar cierto espacio, ¿cierto? Y el sonido pueda realmente cruzar. El ejemplo nos muestra que el sonido, ¿cierto?, llega en contacto directo a la muralla, ¿cierto?, y se refleja. Hay un porcentaje de esta onda que se refleja y dependiendo de la capacidad o de los materiales de la pared propiamente tal, existe una probabilidad de que un porcentaje del sonido sea absorbido. También tenemos lo que se denomina... Una pregunta. Dígame. Eso es como un rebote del sonido que golpea el muro. El rebote, claro. Exacto, básicamente vendría siendo cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos o rompemos un determinado, por ejemplo, un vaso en una sala, podemos escuchar de que al romperse también se genera cierto eco, producto de que el sonido rebota con ya sea la mesa, con los muebles, con las paredes, con nuestro electrodoméstico, entonces se rebota, se escucha un eco. Muchas veces también cuando estamos en habitaciones muy grandes y no hay nadie, ¿cierto? Se escucha muy bajo sonido, basta que nosotros produzcamos un sonido determinado y este también se repite nuevamente, producto de que se puede rebotar, pero muchas veces también podemos pensar cuando los músicos están en estas habitaciones que están con las paredes, ¿cierto? Con un material determinado, entonces ellos por más que generen ruido, por más que tengan un volumen alto, el sonido se mantiene en esta habitación, ya que en ese caso la pared no, es capaz de absorber la mayor cantidad de sonido, entonces no se escucha hacia afuera. O cuando Ahora hay también, trueno, pues. también, exacto, cuando nosotros escuchamos, ¿cierto? El tono también va acompañado como de un cierto eco, porque tampoco lo escuchamos al instante, pero preciso en el que se produce el efecto. También, si cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, radio en una habitación en nuestra casa, se van a producir estos tres elementos quizás al mismo tiempo. La reflexión, dígame. Una consulta, Dígame.
¿Cómo definimos nosotros, en qué lugar definimos nosotros el sonido del telégrafo, por ejemplo? El telégrafo. A ver, descríbame un poquito cómo vendría siendo el sonido de un telégrafo. Bueno, como bien usted sabe que para comunicarse por el telégrafo antiguamente, ¿no es cierto? Se ¿Ya? producía sonido, no por voz, sino que Sí, po. solamente por sonido, ¿no? Como una ¿Cómo lo especie de define? código Morse, dice usted. Así un sonido. Claro, claro. Entonces, en qué punto, cómo definimos nosotros ese sonido? Ya, por ejemplo, en ese caso, Porque lo no que es, usted, el sonido que en ese caso nosotros le dábamos una significancia o le entregábamos un mensaje determinado, está producido en este caso por el aparato determinado, por el telégrafo propiamente tal, ¿ya? Entonces, este aparato generaba un sonido el cual era recibido, ¿cierto?, de un emisor, o sea, un individuo A generaba un mensaje, ¿cierto? El cual llegaba hasta al receptor, ¿cierto? Al individuo B, y este lo escuchaba, el cual tenía un determinado sonido. Este sonido, ¿cierto? Llega hasta su oído y usted le entrega el determinado, si se puede decir, significado. Ahora, si pensamos ¿cómo se puede decir? En los fenómenos, sí o sí, el sonido va a tener un timbre, un volumen y un tono. Pero en ese caso, usted lo va a estar escuchando gracias a lo que vendría siendo la reverberación o la reflexión propiamente tal, porque el sonido viajó dependiendo de la distancia, del medio, ¿cierto? Del objeto que hayamos utilizado, pero fue capaz de viajar y llegar hasta su oído. Netamente producto de que la onda fue viajando en el espacio y encontró un obstáculo que vendría siendo su oído. Y ahí usted lo pudo, ¿cómo se puede decir?, darle una significancia. Pero básicamente hablaríamos de lo que es la reflexión, la capacidad que la onda tiene que, al producir un choque, al encontrarse con un objeto que vendría siendo su oído, le va a entregar en este caso los fenómenos del eco que se produce netamente producto de escuchar la voz o el sonido en este aparatito. Ok, gracias. ¿Sí? Gracias, profesor. Ya, entonces, el último, la reflexión, la refracción y la transmisión son como similares. Uno habla de que cuando una onda llega a una pared, por ejemplo, va a chocar, se va a reflejar. Eso es reflexión. Eso quiere decir que del 100% de esta onda, el 100% se va a reflejar. Cuando hablamos de refracción, hablamos de que la onda cuando choca con una pared se divide, se va a dividir quizás en más fracciones. Por esto, un porcentaje va a viajar hacia abajo, arriba, en diferentes direcciones. Y cuando hablamos de transmisión, básicamente también estamos hablando de eso, de que la onda al chocar con una muralla, por ejemplo, va a cruzar. O sea, la reflexión, el sonido choca y se devuelve, se ve reflejado. La refracción, la onda choca y se divide. Ahí también dice que cierta parte puede ser absorbida. Porcentaje se rebota, porcentaje se absorbe. Transmisión, el sonido es capaz de, ¿cierto?, traspasar lo que vendría siendo la muralla y se puede escuchar en el otro lado. Ahora, todo esto va a depender de las propiedades que tenga esta pared. Si va a ser una pared muy sólida, es muy probable de que solo se produzca la reflexión del sonido y la refracción, pero que no se pueda transmitir, ¿cierto? Si hay una pared que sea de, ¿cómo se puede decir?, de un material muy ligero, es muy probable de que no se refleje la onda y sea capaz de transmitirse completamente. Y así, dependiendo de los objetos. Por lo general, siempre nosotros estamos rodeados de materiales relativamente sólidos, por lo cual el sonido rebota y es capaz de llegar a nuestros oídos muy, muy fácilmente. Y por último, difracción, que por ejemplo, gracias a esto, nos permite, por ejemplo, escuchar la voz de una persona, una interlocutora, mientras nosotros nos encontramos sentados en una sala, en un auditorio, en un determinado lugar. Gracias a esto, por ejemplo, cuando vamos al consultorio y sale el médico a llamarnos, podemos escuchar, ¿cierto?, nuestro nombre independientemente de donde nos encontremos. Entonces, la difracción básicamente consiste en que una onda puede rodear ciertos obstáculos o ciertos objetos, incluso es capaz de pasar por una pequeña abertura en determinados materiales para poder seguir su camino. Por ejemplo,
en la imagen de este guardia, ¿cierto? Que genera una onda sonora, la cual puede ser capaz de traspasar por este espacio, por esta separación que existe en la pared y puede llegar al receptor, al niño. O también el ejemplo de arriba en donde está el interlocutor, ¿cierto? Hablando en un punto determinado y el mensaje sí o sí puede llegar, ¿cierto? A la persona que está escuchando. Gracias a que el sonido, la onda puede ir rebotando, puede ir rodeando ciertos objetos para poder continuar su viaje en el espacio. ¿Ya? Profesor, Entonces, dígame. más sónica, profesor, ¿la onda siempre va a ser una sola o puede ir variando? Mire, por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestra voz o en una radio, en un elemento que genera un sonido determinado, por lo general va a ser solo una onda. Pero si nosotros nos ponemos en el ejemplo de que, eh, imagínese que está usted parado en plena plaza de armas y usted constantemente va a estar recibiendo diferentes sonidos. El sonido de los animales, del agua, de la gente, del que grita, de la micro, etcétera. Entonces, en ese instante, usted debe imaginar que sus oídos están recibiendo diferentes ondas sonoras de diferentes lugares. ¿Me entiende? Entonces, en ese caso, si usted lo piensa como individualmente, como si usted fuera el receptor del sonido, ahí usted estaría recibiendo diferentes ondas, en todas direcciones, en diferentes ámbitos. Ahora, si usted es el emisor de la onda, por lo general vendría siendo una sola. O si mi teléfono está sonando música, la onda musical vendría siendo principalmente una, la que vendría siendo. Ahora bien, si esta onda yo la hago rebotar con una muralla, ¿cierto? Y se empieza a escuchar un eco, ahí usted puede pensar que hay más de una onda. La onda que va viajando, la original, y la onda secundaria que vendría siendo la que se refleja, la que rebota. ¿Ya, estimado? Listo, jefe, muchas gracias. Ya. Entonces, mire, eh, a modo de resumen general, La que tiene con factura, ¿cuál? vamos a revisar un poquito. Déjame geografiar y ya. Entonces, en relación a la clase número 1 que nosotros tuvimos, hablamos principalmente de lo que vendría siendo la célula, ¿cierto? Vimos algunos componentes, algunas características propiamente de la célula. Lo más importante a comprender de la célula eran, primero, que tenían un núcleo y otro que tenían, ¿cierto?, la capacidad de funcionar sin el núcleo. Las células que tienen un núcleo en su interior tienen la capacidad de generar procesos mucho más desarrollados. Tres funciones principales: nutrición, relación con el medio y la reproducción. En primera instancia, vimos de que la reproducción propiamente tal es sumamente importante, ya que nos permite al cuerpo humano poder copiar su material genético. Esto quiere decir que sus células se puedan replicar gracias al proceso de mitosis. La mitosis es sumamente importante durante el desarrollo embrionario, ya que permite que cuando el cuerpo humano se está formando, muchas células se copien, se multipliquen al mismo tiempo, y eso permite la formación de todos nuestros tejidos, todos nuestros tejidos. Por otro lado, la nutrición también es sumamente importante, ya que le permite a nuestro organismo tener la materia prima para poder funcionar. Vimos que el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato urinario y por último el aparato circulatorio funcionaban como a la par, de forma bien, con una hermandad, para que los nutrientes que nosotros tomamos de nuestro alimento los repartiéramos, ¿cierto?, dentro de nuestro cuerpo humano. Dentro de estos funcionamientos, por ejemplo, es importante algunos órganos. Vimos, por ejemplo, que en el aparato digestivo había algunos órganos importantes. Para mi impresión es importante destacar el páncreas, ya que el páncreas produce insulina, ¿ya? La insulina es capaz de tomarla azúcar y poder utilizarla como energía. Cuando nuestro páncreas no produce insulina, el azúcar no puede ser utilizada, entonces sigue viajando en la sangre. Cuando el páncreas está dañado, se produce una patología que se llama diabetes, ¿ya? La diabetes se puede producir porque el páncreas no está produciendo insulina o porque el páncreas se daña un poquito producto de nuestra alimentación, porque comemos muchas grasas o nuestra dieta no es la mejor, ¿ya? Entonces, importante la nutrición, que vamos a entregarle todos los nutrientes a nuestro cuerpo.
La reproducción, importante ya que permite que cuando el desarrollo embrionario está sucediendo, las células se puedan copiar y eso permite que se formen todos nuestros organismos y nuestros tejidos. Básicamente eso de las primeras dos clases. En la tercera clase hablamos de la nutrición, que lo acabamos de decir, importante de la nutrición, la capacidad que podemos entregarle los nutrientes, ¿cierto?, a todo nuestro cuerpo. Importante aquí destacar uno de los órganos, el páncreas, ¿cierto?, que era el encargado de poder generar la insulina. Si vemos la imagen, el páncreas vendría siendo esa especie de color amarillento que está detrás del estómago. ¿Ya? Importante de la clase número 3. Después vimos lo que vendría siendo el medio ambiente. Medio ambiente donde hablamos principalmente de los recursos naturales, ¿cierto? Y de las energías limpias. Es sumamente importante entender de que si es que no, la energía más importante a considerar es la energía solar. La energía solar básicamente es como la energía madre para todo. La energía solar, usted debe pensar que le da la capacidad a las plantas de tener vida. Y al mismo tiempo, estas plantas le dan vida a los demás. Como por ejemplo lo vimos en una cadena trófica, en donde vimos que una planta vendría siendo el productor, ¿cierto? El alimento principal, y los demás consumidores se alimentaban de ellos para poder adquirir sus nutrientes. Pero esta planta está viva gracias a la energía solar. Entonces, entender de que una de las principales o más importantes energías, la energía solar. Energía solar. Luego vimos mezclas, disoluciones químicas, ¿cierto? Y aquí lo importante a destacar es que sí o sí necesitábamos dos elementos para mezclar y que había una condición o característica que se llama solubilidad. La solubilidad está relacionada con el soluto, que era el elemento que vamos a disolver. Y la solubilidad vendría siendo cuánto es la cantidad que yo puedo disolver de un elemento en una cantidad dada de agua. Si veíamos esta imagen del vasito, podríamos pensar de que la solubilidad, por ejemplo, de la cuchara, de la sal, por ejemplo, va a depender de que cuánta cantidad yo puedo disolver en esa cantidad de agua. Seguimos. Después hablamos sobre lo que vendría siendo la fuerza y el movimiento. Fuerza y movimiento. Aquí también es importante, principalmente los tipos de energía. Vimos que la relación entre la fuerza, ¿cierto? Cuando se le aplicaba a un objeto, íbamos a generar un movimiento y que ese movimiento de cierta forma también iba relacionada con una, ¿cómo se puede decir? Con una energía, con una liberación de energía. También es importante aquí, déjeme ver su prueba, importante aquí destacar que existen una gran variedad de fuerzas que pueden afectar a un determinado objeto, pero si existe la capacidad de que las fuerzas se anulen, estos objetos pueden mantenerse en reposo. Luego pasamos y vimos lo que era relacionado con las energías, hablamos sobre la energía eléctrica y hablamos sobre... ¿dónde están? Aquí me la tengo que meterme a mis imágenes. Hablamos sobre esto, circuito eléctrico. El circuito eléctrico básico es sumamente importante para que ustedes recuerden los componentes. El interruptor, la pila que vendría siendo la fuente de energía, el cable que vendría siendo los conductores, ¿cierto? Y la bombilla que vendría siendo el elemento receptor o el cual va a recibir la energía. Importante que reconozcan esa estructura y que las sepan quizás, ¿cómo se puede decir? Recordar. Claro, la batería que vendría siendo el generador, el interruptor que vendría siendo el encendido y apagado del circuito, el receptor o consumo o el elemento de consumo que va a ser la bombilla, etc. Y por último finalizamos con el sonido. El sonido básicamente es entender de que es un elemento que está producido quizás por muchos, ¿cómo se puede decir? Elementos, pero que sí o sí va a ser percibido por el receptor, por quien reciba. Antes que nada, se me olvidó aquí, reproducción celular. Hay una pregunta también en su evaluación que está relacionada con lo que vendría siendo la importancia de lo que vendría siendo, aquí sale esto. Nosotros pensamos que cuando usted habla de un organismo,
un organismo que está formado por células, podemos pensar en una gran gama de elementos, ya sea un animal o puede ser incluso ¿cómo se puede decir? Un virus, una bacteria, un hongo, un elemento de un tamaño mucho más pequeño. Es importante que ustedes entiendan de que ya sea virus, ya sea bacteria, ya sea otro tipo de elemento, cada uno de estos también nos puede generar algún daño a nuestra salud, ¿ya? Elementos pequeños de ínfimo tamaño, los cuales pueden ingresar a nuestro organismo, pueden afectar a nuestras células y pueden generar una enfermedad, ¿ya? Hay una consulta que dice que cuáles organismos pueden generarle una enfermedad a una persona. Usted puede pensarle que en general casi todos, un virus, una bacteria, un elemento muy pequeño, el cual puede ingresar a nuestro organismo, sí o sí nos va a generar una enfermedad. Y por ejemplo, si pensamos en elementos más desarrollados, por ejemplo, hay ciertos elementos como por ejemplo un hongo me puede enfermar, ¿cierto? Hay hongos que tienen características como venenosas, las cuales si yo le ingiero, van a afectar sí o sí a mi sistema inmune, a mi sistema digestivo. Lo mismo con las bacterias, ¿cierto? Y elementos mucho más pequeños, los cuales pueden encontrarse en alguna infección o en algunas enfermedades que se producen en nuestro cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, si usted piensa en qué elementos pueden provocar alguna enfermedad, bacterias, virus, incluso algunos hongos. Importante de la nutrición, rescatamos los nutrientes para nuestro cuerpo. Importante de la reproducción, podemos generar células idénticas, iguales, gracias a la mitosis. Y la mitosis nos permite que se formen todo nuestro organismo cuando nosotros estamos en este proceso de crecimiento. Y quizás lo último importante que me parece a mí que quede claro, vendría siendo lo que vimos aquí, medio ambiente. Cuando nosotros analizamos lo que era una cadena trófica, vimos que en esta cadena los nutrientes iban siendo, si se puede decir, traspasados de consumidor a consumidor. La plantita era el elemento productor, ¿cierto? El que tenía todos los nutrientes en primera instancia, de manera inicial. Entonces, el caracol iba, se alimentaba de esta planta, ¿cierto? Y tomaba los nutrientes de ella. Después venía el pajarito, se alimentaba del caracol, ¿cierto? Y tomaba los nutrientes de él. Pero ¿cómo se puede decir? Es importante entender de que esto es un ejemplo netamente tal. Primero, entender de que la energía principal aquí vendría siendo el sol, el cual permite que todo esto funcione. Y segundo, si yo pienso en que llega a esta cadena otro animal, si por ejemplo pensamos en este pajarito que podría ser, no sé, un canario, ejemplo, un canario, y a esta cadena trófica yo le sumo, por ejemplo, un loro, otra ave, ¿ya? En este caso, este loro va a estar compitiendo con este pajarito que vendría siendo un canario. O sea, el loro va a competir con el consumidor secundario por el alimento que vendría siendo el caracol. Esto quiere decir que en este caso, dos consumidores secundarios van a estar compitiendo para poder alimentarse de lo que vendría siendo el caracol. Si lo pensamos de manera diferente, caracol, consumidor primario, se va a alimentar de la planta. Pero ¿qué pasa si yo le agrego otro insecto? Por ejemplo, no sé, una hormiga la cual quizás también se va a poder alimentar de la planta. Entonces, en ese caso, la hormiga va a estar compitiendo con el caracol por la comida. Otro ejemplo, si pensamos en el zorro, consumidor terciario, y yo ingreso un animal un poquito más desarrollado, un puma. Imaginemos un puma. El puma también va a estar alimentándose de las aves. Entonces, el puma va a estar compitiendo con el consumidor terciario por su alimento, que vendría siendo el canario o el loro, que fueron los ejemplos que hablamos. Importante, energía principal aquí, energía solar. La energía solar es la madre de todas las energías habidas y por haber, y también forma parte de las energías limpias, ¿ya? Dentro de todo, sobre lo más importante a destacar, tomando en consideración de que vimos una gran cantidad de contenido, ¿cierto? Vimos una gran cantidad de elementos de los que conversamos durante cada una de las clases. Como les comentaba, la próxima clase vamos a hacer una prueba de evaluación, ya se les va a enviar un formulario a ustedes, yo les voy a compartir un link para que ustedes puedan ingresar, ¿cierto? De su teléfono, del dispositivo del cual ustedes estén conectados,
van a responder una serie de preguntas y vamos a darle la resolución. O sea, vamos a dar, es cierto, ¿cómo se puede decir? Una respuesta correcta para cada una de estas preguntas. Vamos a hacer un repaso nuevamente si es que es necesario, cosa de que para su evaluación final quede todo sumamente claro. ¿Ya? Por lo general, la evaluación final Oiga, tiene un aproximado de 8 o 9 preguntas, ya en relación a los de profe, ciencia. Dígame. profe, la clase la otra semana va a ser igual el día jueves. Sí, la clase del próximo vendría siendo el día jueves, en donde vamos a hacer ese ensayo. Les vamos a dar, yo creo que una media horita, 30 minutos para que ustedes puedan hacer la pruebita. Cuando finalicemos ese tiempo, vamos a hacer la corrección, cosa de que veamos Listo, todas las profe. preguntas correctas y todas las preguntas incorrectas de una vez y usted ya se quede totalmente claro para ya la evaluación final que vendría siendo la primera o segunda semana de agosto, si es que no me equivoco. Eso también usted tiene que ir, ¿cómo se puede decir? Coordinándolo con el colegio en donde usted va a rendir la prueba. A mí me Ya no sé toca el 9 si... de agosto, profe, Ya, perfecto. Entonces lo ideal es que de a aquí las al 9 de 15 agosto usted horas. esté clarito. Perfecto. Ya, estimado, entonces Listo, mire, profe. les voy a pedir que igual le escriban su nombre de respaldo en el chat y ahora vamos a pasar la lista en voz alta. Entonces los que escuchen su nombre, por favor me dan una respuesta y así seguimos avanzando. De todas maneras, si no pues, me pueden contestar, yo voy corroborando la asistencia, así que no hay problema, no se preocupen tanto. ¿Ya? Entonces partimos con don Luis Acevedo. Don Luis Acevedo. Don Marcelo Andrade. Presente. Marcelo, muchas gracias, don Marcelo. Don Pablo Arancibia. Don Pablo Arancibia. Presente. Muchas gracias, don Pablo. Don Juan Carlos Araya. Presente. Muchas gracias. Don Alex Baeza. A don Alex lo vi conectado recién. Muchas gracias, don Alex. Don Daniel Cáceres. También está conectado don Daniel. La señorita Laura Cámara. Presente, profesor. Laura, muchas gracias, don. La cita Laura Cámara. Muchas gracias, señorita. Don Enrique Cañete. Muchas gracias. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Alex Carvajal. A don Alex Carvajal lo vi conectado. Muchas gracias. Seguimos con don Ezequiel Castillo. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Víctor Castillo. Víctor Castillo. Don Francisco Catril. Don Francisco Catril. Don la señorita Marjorie Cavieres. Marjorie Cavieres. Don Cristian Celis. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Miguel Cofré. Miguel Cofré. Don Moisés Collao. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Juan Coloma. Presente, profesor. Gracias. Don Juan Cortés. Presente. Muchas gracias. Don Nelson Cortés. Presente. Muchas gracias. Don Jaime Delgado. Presente. Gracias. Don Ronaldo Donoso. Presente, profe. Muchas gracias. Don Luis Flores. A don Luis también lo vi conectado. Luis Flores. Don Juan García. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Rodrigo Godoy. Presente, profe. Gracias. Don José Santiago González. José González. Don Brandon Hidalgo. Brandon Hidalgo.
Fabián Jiménez. Don Fabián Jiménez. Don Misael Jorquera. Don Misael estaba Presente, profesor. Muchas Presente. gracias. Don José Luis Lagos. Presente, profe. Muchas gracias. Don Rafael López. Rafael López. Don Juan Marchand. Acá, profe. Muchas gracias. La señorita Ivonne Marinovich. Ivonne Marinovich. Don Roberto Medel. Presente. Muchas gracias. La señorita Patricia Menares. Presente. Muchas gracias. Don Francisco Montoya. Montoya. Don Luis Morales. Don Luis Morales. Don Jaime Moya. Don Jaime estaba presente, lo acabo de ver. Don Jaime Moya. Presente, profe, gracias. Muchas gracias. Don Juan Obregón. Presente. Muchas gracias. Don Ariel Ortiz. También lo acabo de ver, don Ariel Ortiz. Presente. Don Maximiliano Riquelme. Presente, Maximiliano. Gracias. Don Oscar Riquelme. Presente, Oscar profe. Riquelme. Y don Osvaldo Riquelme. Oscar Riquelme, presente. Ya, perfecto. Riquelme Osvaldo. Francisca Rodríguez. Bonita. Francisca también la vi. Presente, profe. Muchas gracias. Don Eduardo Rojas. Eduardo Rojas. Don Pedro Rojas. Don Pedro Rojas. Don Andrés Romero. Presente, profe. Muchas gracias. Don Manuel Silva. Silva. Manuel Silva. Muchas gracias. Don Cristian Soto. Presente, profe. Muchas gracias. Don Ricardo Suárez. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Jonatas Tapia. Don Jonas lo vi recién conectado. Sí, muchas gracias. Don Eduardo Valdés. También presente, lo acabo de ver a don Eduardo. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Juan Carlos Zamorano. Presente, profesor. Muchas gracias. Y por último, don Juan Alberto Zúñiga. Presente, profesor. Muchísimas gracias. Perfecto. Y finalizamos la semana de hoy. Perfecto. Entonces nos volveremos a encontrar la próxima semana, donde haremos nuestro ensayo, ¿cierto? Daremos respuesta a nuestras preguntas para poder quedar totalmente claros para su evaluación final. Ya, estimados, les doy las gracias por haberse conectado, por estar al pendiente, que tengan una buena jornada el día de hoy y un buen fin de semana, ¿ya? Se me cuidan mucho y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chau, chau. Buen fin de semana, profe. Igualmente, chau a todos, que les vaya bien. Chao, chao, profesor. Gracias.